Bien, y vamos a seguir con otra información muy importante. Ponga atención porque amplía la población objetivo para vacunarse contra el COVID en fechas además donde es común ver el alza en los virus respiratorios. Quienes pueden vacunarse, tomamos contacto a esta hora con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, doctora? Tanto tiempo sin verla, tanto reporte de salud sin verla. ¿Cómo está usted? Hola Maribel, muy bien y muchas gracias por este contacto y hablar de un tema tan relevante como es lo que se viene para este año, los virus respiratorios que vemos ya que están empezando a aparecer en forma más importante. Sí, es muy importante porque, claro, ya comienza, estamos en otoño, comienza el frío, comienza también esta mayor circulación de estos virus respiratorios. ¿Cuáles son finalmente los que están predominando y dónde hay que poner atención? Estamos hablando del COVID, de la vacunación, pero también hay otros virus respiratorios que están actualmente, incluso se habían presentado ya un alza en algunos, como, bueno, el COVID también, pero también está rinitis. Si nos puede explicar, doctora, por favor. Sí, a diferencia de años anteriores, este año 2026 hemos visto un adelantamiento en la circulación viral. Eso se veía proveer, no se veía venir, de hecho se adelantó la campaña de vacunación. Y cuando vemos cuáles son los virus predominantes, hoy día lo que vemos, la influenza A está liderando los diagnósticos en las últimas semanas. Estamos siguiendo con el rinovirus, que es el que produce el resfrío, ¿no es cierto?, esa congestión nasal, pero también el tercer virus que estamos viendo que está aumentando es el SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, lo que comúnmente conocíamos como COVID. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. El Ministerio de Salud ya decretó la alerta sanitaria. Esto va a permitir facilitar, gestionar recursos, fortalecer la red asistencial ante un aumento de las consultas. Y hemos visto también, importante mirar cuáles son las regiones donde hemos visto una alza significativa, que ha sido principalmente en la región centro-sur. Estamos hablando de O'Higgins, de Ñuble, donde además se mantiene ahí una vigilancia activa de otros virus que no se nos pueden olvidar en esta época, que es como el ANTA. Entonces, aquí las autoridades, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se espera? Y por eso es tan importante las campañas. Se proyecta que el primer gran pic de circulación viral puede ocurrir a fines de abril, principios de mayo, y después, como es tradicional, se espera una segunda ola fuerte ya en los meses de junio y julio. Por lo tanto, nos parece muy importante este enfoque que ha tenido el Ministerio de la vacunación más temprana. Adelantó la campaña a marzo y hoy día se está vacunando contra la influenza y contra el COVID. ¿Y cuáles son los grupos que tú planteas que se tienen que vacunar? Son los grupos de riesgo, las personas mayores de 60 años, los enfermos crónicos, las embarazadas, los niños. Y por lo tanto, es muy importante también recordar que se tiene que continuar con la administración del anticuerpo monoclonal, lo que conocemos como la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que es el Nirsevimab, para los recién nacidos, pero también a los lactantes. ¿Y por qué es importante que esto conozcan las mamás? Porque los recién nacidos tienen una cobertura, Maribel, de casi 100% porque se vacunan cuando nacen en los hospitales, en las clínicas, y por lo tanto la cobertura es muy alta. Pero cuando vamos a ver a los lactantes, ¿no es cierto?, los niños más chiquititos, menores de 2 años, la cobertura no supera el 65%. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un llamado a que las personas vayan a vacunarse ahora. Generalmente esto ocurre cuando ya estamos con el virus, ¿no es cierto?, por todos lados, el frío, pero es importante que las personas se vacunen hoy día. ¿Para qué? Porque en el fondo sabemos que el virus, la vacuna, se demora al menos 2 semanas en empezar a hacer efecto. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar prevenidos y obviamente queremos tener una población mucho más protegida este invierno. Claro, una población inmunizada y por eso es tan importante este llamado que se haya adelantado la vacunación y sobre todo, doctora, para los grupos más vulnerables. Vamos a ir por parte, por virus. Usted ha señalado ahí el virus tan importante que es esta vacunación contra el virus sincicial. ¿Se prevé también un alza de este virus respiratorio que afecta a los más pequeñitos?
Bueno, efectivamente, nosotros todos los años tenemos un aumento importante de virus respiratorio sincicial en el invierno. Generalmente esto ocurre en los meses después de mayo, a veces se adelanta. Y aquí, ¿a quién afecta? A los niños menores de 2 años en forma importante, a los recién nacidos, a los lactantes chiquititos menores de 1 año, a los niños que tienen alguna condición genética, los niños que tienen, por ejemplo, un riesgo de tener cuadros respiratorios. Y generalmente los niños más chiquititos pueden terminar hospitalizados. Afortunadamente, Maribel, afortunadamente contamos con esta vacuna, que es un anticuerpo, no es una vacuna monoclonal, que hemos visto que ha tenido tremendos resultados positivos. Hemos visto como en los años anteriores la circulación de virus respiratorio sincicial ha sido baja, particularmente en ese grupo etario, gracias a esta vacuna. Entonces, es muy importante seguir con la estrategia de vacunación recién nacido, pero también en los niños más chiquititos, que son los que tienen menos de 1 año, porque son a ellos donde este virus, cuando los contagia, puede tener un impacto importante. Pero también es importante entender que muchas veces hay niños que no se pueden vacunar por alguna condición, por lo tanto tenemos que vacunarlos a otros. Aquí la estrategia es que los niños, cuando vayan al control, ¿cierto?, de su control de meses, vayan y pregunten si les corresponde o no la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, porque es ahí donde sabemos que ese virus ataca principalmente a los niños. Quiero decir y adelantarme un poco, el virus respiratorio sincicial también sabemos que tiene un impacto en los adultos mayores, las personas mayores de 70, 80 años. Sin embargo, en Chile todavía no hemos incorporado esta vacuna en los adultos mayores, porque recién se está planteando la incorporación. Nosotros hicimos un seminario el año pasado, convocamos una mesa de trabajo, y hoy día una de las propuestas, una de las recomendaciones que hacen los expertos es que ojalá se incorpore la vacuna del virus respiratorio sincicial a los mayores también, porque también los afecta y también puede tener un impacto importante en las hospitalizaciones. Eso todavía no está dentro del calendario, no está, pero sí es importante ponerlo sobre la mesa, porque ya los expertos están recomendando esta vacuna para las personas mayores. Con respecto al COVID, que en los últimos años no ha habido campaña y no pareciera como que hubiera existido, sigue existiendo de forma muy importante. Sigue produciendo hospitalizaciones, sigue produciendo fallecimientos, y yo celebro, ¿cierto?, que hoy día el Ministerio esté incorporando dentro de la campaña fuertemente la vacunación contra el COVID en esa población, mayores de 60, enfermos crónicos, ¿no es cierto?, y los niños más chiquititos. Sí, eso le quería preguntar, doctora, porque me acuerdo cuando, claro, llega el coronavirus, el COVID-19 en el mundo, a nuestro país, claro, podía causar la muerte, sobre todo a los adultos mayores, a quienes tenían enfermedades crónicas, y no afectaba tanto a los más pequeñitos. Por eso yo le preguntaba, claro, el sincicial podríamos decir que afecta a los más pequeños, y usted ahora nos aportaba este dato tan importante, que también los adultos mayores podrían vacunarse en contra del virus sincicial, algo que está ahí en la palestra. Pero para que quede claro, más allá de la vacunación de todos los años en contra del COVID-19, hay que seguir vacunándose los grupos de riesgo, los mayores de edad, quienes tienen enfermedades crónicas, doctora. Se lo pregunto porque al parecer usted ha señalado como que el virus se fue, pero sigue estando acá y sigue siendo, por así decirlo, letal para estos grupos. Efectivamente, el virus COVID, el virus SARS-CoV-2, como se llama, ¿cierto?, que es el COVID, que lo conocemos, ha seguido existiendo. Desgraciadamente, las antiguas autoridades como dejaron de hablar del COVID, y por lo tanto para la ciudadanía dejó de existir, pero sin embargo sigue teniendo una alta circulación. Cuando uno mira hoy día cuáles son los virus que tienen mayor circulación en este minuto, estamos hablando que hoy día la influenza A está liderando, pero después sigue el rinovirus, que es un virus suave, que no hay vacuna y se pueden contagiar, pero el tercer virus que tiene alta circulación, que está empezando a aumentar, es el COVID. Ya. Evidentemente no estamos en las situaciones que estábamos en la pandemia, porque hemos tenido contacto con el COVID, por lo tanto hay una cierta protección de la población,
y evidentemente hoy día hemos contado con una vacuna que nos ha permitido protegernos. Pero sin embargo es importante volver a hablar porque cuando las personas acudan al centro, ¿no es cierto?, a la atención primaria o a su vacunatorio que le corresponde, le planteen, ¿cierto?, en la atención primaria que debieran vacunarse contra la influenza, pero también contra el COVID, este grupo, ¿cierto?, principalmente mayores de 60, enfermos crónicos y personas que tengan alguna condición de riesgo por una situación, una persona trasplantada, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad inmunodeprimida. Y por otro lado, creo que es muy relevante también a pesar de que quiero hablar de la influenza, que a pesar de que vamos con una muy buena campaña, quiero celebrar que el Ministerio de Salud lleva una muy buena campaña de vacunación contra la influenza. Hoy día, para alcanzar el 85% al 30 de julio, podríamos estar vacunando 40.000, sin embargo, están vacunando más de 80.000 personas. O sea, van a alcanzar esa cobertura mucho antes del 30 de julio, que eso es muy positivo. Sin embargo, vemos que los niños más chiquititos todavía vamos un poco más lentos y creo que ahí es importante adelantarse porque son los niños los principales transmisores del virus, ¿no es cierto? Cuando los niños llegan a una casa o van a visitar a sus abuelos, a sus tíos, son los que contagian al resto de la familia. Sí. Entonces también tenemos que vacunarlos a ellos. Ahí tenemos que poner un poquito más de acelerador para poder tener una buena cobertura. Y claramente cuando tenemos buenas coberturas de vacunación en influenza, en COVID, en virus respiratorio sincicial, vamos a tener un invierno mucho más seguro y probablemente menos enfermos graves y menos fallecidos. Muchas veces las personas dicen, no me voy a vacunar porque me vacuné, igual me enfermé. Lo que hace principalmente la vacuna, y es importante volver a recordarlo, es disminuir la posibilidad de tener una enfermedad grave. O sea, si hay una persona que se vacunó y igual le da influenza, probablemente, y una influenza fuerte, probablemente esa persona, si no se hubiera vacunado, su gravedad en la influenza hubiera sido mucho mayor. Entonces, siempre es importante entender que no previene 100% el contagio, pero sí la gravedad, cómo se manifiesta la enfermedad. Bueno, eso es súper importante, lo que usted señalaba, doctora, porque claro, no previene que yo no me vaya a enfermar, pero sí caer de forma grave a un recinto hospitalario, por ejemplo. Ahora, algo muy importante, doctora. ¿Qué síntomas debo fijarme, ya sea para un adulto mayor, uno mismo, los más pequeños, en el sentido de tener urgencia, alerta y acudir, por ejemplo, a un recinto hospitalario? ¿Cuáles son los síntomas claves para poder inmediatamente ir a ver a algún doctor, acudir de emergencia, de urgencia y evitar que el cuadro se pueda agravar de forma más rápida? Bueno, eso es súper importante. Lo primero que hay que ver la condición previa de la persona, ¿cierto? Si es una persona que tiene una enfermedad predisponente, está cursando con un cáncer, inmunodeprimido, ¿no es cierto? Una persona que empieza con síntomas respiratorios, con una tos importante, con fiebre, obviamente tiene que consultar. Ahora, una persona sana, claramente que puede tener tos, que tiene un poquito de fiebre, podemos esperar unos días, unos 3 días, 4 días. Si esto empieza a aumentar en forma significativa, con dificultad respiratoria, ya cuando falta el aire, la persona le cuesta respirar, tiene que consultar sí o sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque significa que obviamente está produciendo una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, el signo de insuficiencia, dificultad para respirar, una tos importante que va aumentando, o un cuadro febril importante, más de 38,5, 39, que dura más de 3 días. Ahora, en los niños es muy distinto. Yo tengo un lactante muy chiquitito, un recién nacido, por ejemplo, que tiene menos de 3 meses. Un lactante menos de 3 meses que empieza con un cuadro respiratorio, con tos, hay que observarlo, porque si es un virus respiratorio sincicial y no está vacunado, eso se puede complicar. Entonces, un lactante muy chiquitito, en general yo me adelanto a la consulta. Si está con un poquito de moquitos, un poquito de coriza, la verdad que uno puede esperar. El otro signo importante en las guaguas chiquititas es cómo se está alimentando, Maribel. Si un niño deja de alimentarse, una guaguita chiquitita menos de 3 meses, se deja de alimentar, ya no toma la papita, se le nota cansado, aunque no tenga dificultad respiratoria, tiene que consultar.
Y los niños más grandes, igual que si un niño sano, generalmente la dificultad respiratoria los hace consultar. Todo esto se disminuye si nos vacunamos. Ya, claro. Entonces, por eso tenemos que vacunarnos. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, para los padres, para los adultos mayores, tomar esta conciencia también, los familiares de estos adultos mayores que se puedan vacunar, porque así se está protegiendo cada uno y el resto. Y en ese sentido yo le quería preguntar, doctora, ¿qué pasa con el uso de las mascarillas? Porque se hizo habitual durante la pandemia y ahora, no sé si usted lo puede percibir, pero uno se sube al metro y la persona que está padeciendo algún tipo de resfrío o algo así, uno la ve con mascarilla, como que llegó para quedarse de forma preventiva y ayudar finalmente a evitar la propagación del contagio. ¿Cómo observa usted finalmente este fenómeno, por así decirlo, de la mascarilla y el uso que existe hasta hoy en día? Sí, sigue siendo, por supuesto, recomendable. Bueno, yo creo que es un cambio cultural que hemos tenido después de la pandemia muy positivo, porque las personas han aprendido a usar la mascarilla. La mascarilla sigue siendo una medida protectora, Claro. No 100%, pero protege. Protege para la persona que está con un cuadro respiratorio, que está como, si se pone mascarilla, tiene menos posibilidad de contagiar a otra persona. Entonces, yo creo que es muy bueno esto de que las personas en el metro, en la micro, Exacto. en lugares donde hay mucha conglomeración, se pongan las mascarillas si están con alguna sintomatología. También recomiendo que se ponga la mascarilla una persona que tiene alguna condición, por ejemplo, una persona mayor que es hipertensa, que es crónica, que es diabética, y va a un lugar donde hay mucha gente, están todos en un lugar cerrado, que se ponga la mascarilla esa persona para protegerse de que otro lo contagie, porque no sabemos si el resto está contagiado. Claro. Entonces, que se lo ponga la persona que tiene la sintomatología, pero también si yo tengo una condición de riesgo, ponerme la mascarilla. Por lo tanto, en el transporte público, de todas maneras, es una buena medida de protección. No es para obligar, pero sí para que el autocuidado es muy importante. Y el otro elemento que es bien importante es la ventilación, Maribel. Ya. Ayuda muchísimo. Viene el frío y nos tendemos a encerrar, ¿cierto? O sea, cerramos las ventanas, creemos que el frío nos hace mal. Todo lo contrario, tenemos que ventilar, tenemos que abrir. Sabemos que cuando hay circulación de aire, también disminuye la posibilidad de contagio. Ojalá estar al aire libre, ojalá estar en lugares abiertos, ojalá, evidente, si estamos en un lugar cerrado, abrir ventanas para que haya circulación de aire. Entonces, son medidas que siguen siendo muy importantes para disminuir los contagios. El lavado de manos, si yo voy a andar en el metro, en la micro, en la calle, después llego a un lugar, siempre lavarme las manos porque voy a tener contacto con otras personas. Por lo tanto, esas medidas de autocuidado siguen valiendo para los virus respiratorios que vamos a tener este invierno. Importante, doctora. Muchas gracias por esta conversación y las recomendaciones. Que esté muy bien. Un gusto de verla. Cuídese. Muchas gracias, Maribel, y un gusto conversar contigo.